Bueno, ahora sí vamos a avanzar. Estamos todavía en el capítulo uno, entrando a los temas del apóstol Pablo. Esta es la clase 9 de que iniciamos de Romanos con la introducción. Y vamos a ver ahora la explicación que el apóstol Pablo da acerca de que la humanidad, el ser humano, no tiene en sí ninguna excusa referente a no conocer a Dios. Y lo va a explicar de una manera muy interesante. Pero antes de iniciar, pues vamos a recordar que el libro de los Romanos lo dividimos en 5 partes. La primera parte, que es la sección azul, que es la introducción, los primeros 17 versículos que ya estudiamos la clase pasada. Y hoy iniciamos la segunda parte. Y la segunda parte abarca desde el versículo 18 del capítulo uno hasta el capítulo 8 versículo 39. Ahí es donde está la esencia del Evangelio, porque como recordarán la sesión pasada, el tema central del apóstol Pablo de toda la carta, pues es tema del Evangelio, lo que el Evangelio puede hacer, la importancia del Evangelio que tiene poder de salvación para poder transformar la vida del individuo, para rescatarlo. Y por esa razón, él dice que el Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que la justicia de Dios es el tema de la forma en que Dios va a tratar al ser humano, aquel que se le acerque para poder rescatarlo de esta enfermedad del pecado, ¿no? Entonces, todos estos capítulos, desde el versículo 18 del capítulo uno hasta el capítulo 8, va a estar tratando el tema de cómo el Evangelio trata con la humanidad, con todos, y cuáles son los efectos y la manera en que va a rescatar o va a operar esa justicia de Dios sobre todos aquellos que crean, que el medio de la justicia de Dios pues es efectivamente la fe. Y tenemos esta gráfica que ya vimos la sesión pasada. El tema central de la carta es el Evangelio con todo el poder que tiene, que desencadena, pero hay que recordar que el Evangelio se presenta ante la fe, es decir, el Evangelio es para la fe. Y la fe pues responde creyendo en el Evangelio, lo que es la persona de Jesús, con todos sus hechos, sus dichos y sus promesas, y entonces se abre ese regalo de la gracia y sale ese poder que hablamos, del que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación para todo aquel que cree, es decir, para todo aquel que le aplica la fe hacia el Evangelio. Y se le regresa ese poder en una vida transformada, en el perdón de los pecados, en la vida nueva y en la promesa de la resurrección de la carne y de un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo ese tema de lo que Jesús vino a hacer, a una restauración y a recuperar lo que se había perdido, como lo dijo Jesús. Eso es lo que se detona en el poder de transformación de aquel individuo que le aplica la fe al Evangelio y se le regresa en poder transformador. Eso ya lo vimos en la sesión pasada y ahora vamos a ver el tema del versículo 18 al 31 del mismo capítulo uno, cómo el pecado es responsabilidad en el mundo gentil. Es decir, el pecado nos hace responsables a todos nosotros delante de Dios. No podemos nosotros excluirnos de toda esa responsabilidad. Y el apóstol Pablo va a tocar cómo el pecado llega a lo que es el mundo gentil. Acordémonos de la palabra gentil, lo he repetido varias veces. Estaban los judíos y fuera del mundo judío, pues está el mundo pagano, es decir, le llama gentiles. Todos aquellos que no son judíos les llama gentiles. Entonces, para el judío, todos son gentiles, a excepción de ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, el apóstol Pablo, desde esa perspectiva, que se está dirigiendo también a judíos en la carta de los romanos, a judíos que son seguidores de Jesús, pues él usa ese término también de gentiles. Entonces, el versículo 18 hasta el 23, el apóstol Pablo va a explicar que los gentiles, es decir, aquellos que decimos que no conocen a Dios, pues no tienen excusa porque Dios se ha mostrado a ellos y lo va a explicar de esta manera a partir del versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces ahí va a iniciar su discurso para poder explicar por qué el mundo gentil no tiene excusa eh,
en el sentido de que no tiene una culpabilidad, en el sentido de rechazar a Dios, porque lo rechazaron y porque son pecadores y porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo que llama la atención en este versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay que resaltar aquí un punto, la palabra ira. Regularmente en nuestro contexto actual, la palabra ira la tenemos asociada como una emoción de enojo, de descontrol, de pérdida de sentido, de una parte explosiva de nuestro carácter, y así asociamos la palabra ira. Pero aquí en estos contextos del apóstol Pablo, en el sentido original, la palabra ira tiene que ver con un rechazo de Dios hacia el pecado, es decir, del enojo de Dios por causa de la rebeldía del ser humano, porque Dios quiso gobernar sobre ellos y el ser humano dijo no. Entonces dice que esa ira de Dios, que al final de cuentas también se transforma en el día del juicio, cuando sea el juicio final, donde Dios va a exponer su enojo hacia toda la humanidad y entonces va a ser juzgado, ¿no? Entonces dice que ese tema de la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Acordémonos que la palabra impiedad e injusticia son dos términos que el apóstol Pablo usa para referirse al pecado. Ya lo explicamos desde la introducción, lo que significa la impiedad y la injusticia, que significa también pecado. Entonces dice que la ira de Dios se va a mostrar y se va a manifestar hacia el pecado de la misma humanidad, del mismo ser humano, ¿no? Y luego dice que esa justicia o esa ira de Dios se revela contra, se va a mostrar contra el pecado, se va a revelar, y que esta impiedad de los hombres desencadena, por supuesto, que restringen la verdad, es decir, ellos han recibido o están enfrente de la verdad, pero al mismo tiempo la cierran. Pero notemos algo interesante, que la justicia de Dios, como lo dijo en los versículos anteriores, se revela en el Evangelio. Y al mismo tiempo el juicio de Dios se revela contra el pecado. Entonces tenemos ahí dos términos que son interesantes que el apóstol Pablo va a empezar a usar en los capítulos siguientes. Uno, la justicia de Dios. Ya lo hemos explicado, la justicia de Dios es la manera en que Dios va a operar y ejecutar un plan para rescatar al ser humano. Y es a través del Evangelio. No hay otro camino más que a través del Evangelio, y la persona tiene que aplicarle la fe al Evangelio para poder que la justicia de Dios se aplique sobre la persona que cree y entonces es rescatado. Pero al mismo tiempo, el juicio de Dios son palabras que están íntimamente relacionadas, pero en sentido contrario. Uno es la justicia de Dios y el otro es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es precisamente cuando Dios va a vaciar sobre la humanidad el enojo por causa del rechazo del pecado. Entonces dice que ese juicio de Dios se va a mostrar contra el pecado, es decir, en el momento en que hay pecado, entonces se muestra el juicio de Dios o se revela. Y tenemos estos dos conceptos que se revelan, uno a través del Evangelio, que es una buena noticia, que es la justicia de Dios para rescatar, y el otro es el juicio de Dios que también se muestra, pero se muestra en el pecado, en una vida de pecado, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que esa manifestación del juicio de Dios sobre la humanidad, sobre el ser humano, es justificada. Dice, ¿por qué Dios está enojado? ¿Por qué muestra ese juicio sobre la raza humana? ¿Por qué? Porque han restringido la verdad. Y ese es el punto número uno que quiere el apóstol Pablo aclarar. Y entonces empieza a desarrollar esa restricción de la verdad. Va a empezar a explicar por qué él dice que los mismos seres humanos han restringido la verdad. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de conocer a Dios, todos sin excepción. Por eso dice el versículo 19, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios, es decir, lo que Dios nos permitió conocer de Él. En este momento, a pesar de que la revelación de Dios se ha extendido y ha sido más amplia, como dice el libro de los Hebreos,
que en otro tiempo Dios habló a través de los profetas, pero ahora ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, pues ahora tenemos una revelación mucho más amplia. Pero aún así, con toda esa revelación, es muy pequeño lo que sabemos de Dios, y eso que nos ha sido revelado es suficiente para poder nosotros enderezar nuestro camino. Entonces dice el apóstol Pablo que lo que sabemos de Dios, o lo que todo el mundo sabe acerca de Dios, es muy evidente, es muy claro y no se puede esconder ni se puede tapar. Dice, es muy evidente dentro de ellos. Es decir, que todos nosotros, los seres humanos, llevamos en el interior la más mínima evidencia de la existencia de Dios. Y luego dice que Dios puso esa evidencia, ese sentido dentro de nosotros de conocer a Dios, pues Dios lo hizo evidente, es decir, Dios se ha mostrado y se ha revelado en una manera muy clara y evidente, de tal manera que todos los seres humanos tenemos la capacidad de conocer a Dios, sin excepción. Y entonces empieza a explicar en el versículo 20, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Es decir, dice el apóstol Pablo que hay un testigo de esa evidencia que Dios se ha revelado y se ha mostrado al ser humano, que es la misma creación. Por eso dice el apóstol Pablo que la creación desde sus orígenes reflejan o muestran los atributos invisibles de Dios. A Dios nadie lo ha visto. No lo hemos visto nadie. Pero sí podemos ver sus atributos invisibles. Y aparte podemos ver su poder y podemos ver su divinidad. Es decir, todos los seres humanos, sin excepción, tenemos la evidencia dentro de nosotros que podemos interpretar a través de la creación que hay un creador detrás de todo esto. De la misma manera que un pintor, por ejemplo, un artista famoso, expone su cuadro y nosotros a través de la pintura podemos saber sus virtudes. Por ejemplo, si hablamos de una pintura de Van Gogh, pues podemos a través de los trazos, los colores y las formas, la profundidad, la línea, todos esos elementos propios de la pintura, a través de estas combinaciones podemos saber lo que el pintor está pensando o lo que cree o cómo se siente. De la misma forma que podemos ver un surrealismo a través de pintores famosos como Salvador Dalí, Remedios Varos, todos estos gente surrealista, pues a través de la pintura podemos interpretar al que está detrás. Es decir, no vemos al pintor, al artista, pero a través de sus trazos, a través de sus formas, sus líneas, podemos interpretar lo que hay detrás, ya sea alegría, ya sea una depresión, ya sea el gozo, ya sea la nostalgia o cualquier otra cosa. Entonces dice el apóstol Pablo que Dios está detrás de toda la creación y que a través de la creación, pues podemos ver esos atributos invisibles y podemos ver su poder y su divinidad. ¿Por qué? Porque a través de toda esta creación, que a pesar de que la ciencia ha avanzado muchísimo, no puede llegar hasta la mínima profundidad de entender cómo se ha formado lo que es, cómo se renueva, cómo se mantiene en equilibrio y cómo se sustenta toda esta creación, ¿no? Cuando hablamos de los pequeños, de los bebés, que al recién nacido lo vemos todo formadito, sus dedos, sus ojos, sus labios, todo, y lo vemos perfecto en ese sistema digestivo, en ese sistema de la circular, del sistema circulatorio de la sangre, todo, y vemos una creación perfecta, ¿no? Inclusive el Salmo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que hay detrás de toda la maravilla de la creación, sabemos y no podemos negar que hubo un creador. Aunque algunos dicen que el Big Bang, otros dicen que lo que quieran decir, pero es un hecho que la creación que está en perfecto equilibrio, en toda esa perfección mecánica y física y química, en todos los sentidos, alguien estuvo detrás de todo esto. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que hay un testigo,
contra todo el ser humano de que tiene la capacidad de creer que hay un Dios detrás de todo esto. Por eso dice que se pueden ver los atributos invisibles, el gran poder de Dios y su divinidad a través, y se han visto con toda claridad, inclusive lo está diciendo el apóstol Pablo, siendo entendido todos estos atributos de la divinidad por medio de lo que es creado, de tal manera que no tienen excusa. Es decir, ningún ser humano tiene la excusa para decir, pues yo no sabía que existía Dios. Pues ¿de dónde crees que salió todo esto? Todo lo que vemos y todo lo que existe y el equilibrio, las maravillas y todo, cada vez nos sorprendemos más y aún no podemos entender cómo funciona nuestra propia mente y el cerebro. Los mismos neurólogos con toda su ciencia no han podido profundizar en cómo se reconstruyen algunas neuronas y otras no, y cómo funciona en equilibrio al final de cuentas el pensamiento, la inteligencia, la sabiduría del ser humano. No hemos podido llegar más allá de lo que es evidente, pero sabemos que algo está atrás. Entonces no hay excusa para nadie para decir, pues es que yo no sabía que Dios existía, ¿no? El apóstol Pablo dice que todos sabemos y creemos que hay algo ahí atrás. El nombre que le quieran poner, pero hay algo ahí. De tal manera que no hay excusa. Y lo dice el versículo 21. Dice, pues aunque conocían a Dios, es decir, que aunque sabían que Dios estaba detrás de toda la creación, pues tomaron la decisión de no honrarlo como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que aunque sabían que la creación está sustentada por este Dios creador del cielo y de la tierra y mantiene todo en equilibrio, al final de cuentas no le dieron el lugar como Dios, no lo honraron ni le dieron gracias por todo lo que sale, la lluvia, el sol, el viento, todo lo que no hemos hecho nosotros, ni lo compramos, ni nos pertenece, ni la vida nos pertenece. Y al final de cuentas nosotros no podemos hacer que las cosas crezcan, no podemos hacer que la tierra produzca, eso es algo de las leyes que Dios ha puesto aquí. Y al final de cuentas aquí estamos en la tierra y vivimos y crecemos y trabajamos y tenemos energía y el sol sale para todos final de cuentas, pero dice que los mismos seres humanos no le honraron como a Dios, es decir, no le dieron su lugar, ni le reconocieron, mucho menos le agradecieron por todo lo que nos ha dado. Dice a todo lo contrario, dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el ser humano, a través de la historia de la humanidad, en lugar de ir enfocándose hacia Dios, se fue alejando y tomó la decisión de rechazar la revelación que Dios había mostrado hacia su creación, es decir, a los propios seres humanos. Entonces el ser humano lo rechazó y entonces, ¿qué es lo que abrazó? Abrazaron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que entonces la humanidad empezaron a razonar las cosas, empezaron a poner la inteligencia y sabiduría entre ellos y empezaron a explicar todo lo que rodea alrededor y se fueron independizando totalmente de Dios. Es decir, se envolvieron y se enredaron con sus propios razonamientos. Y entonces dice el apóstol Pablo, su necio corazón, donde radica al final de cuentas el sistema de valores, fue entenebrecido. El resultado natural de hacerse vanos en su propio razonamiento y pensar que ellos son los únicos que razonan y piensan y que porque lo entienden lo creen y si no lo entienden no lo creen, como algunos filósofos han dicho, que el ser humano al final de cuentas es el que ha creado a Dios por su propio razonamiento y que el razonamiento del ser humano puede explicar casi todas las cosas. Algo que por supuesto no es cierto, porque no puede explicar todo. Aunque he llegado a esta altura de poder explicar muchas de las cosas, pero sigue todavía habiendo muchos asuntos de la vida diaria que la ciencia no puede explicar, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo que este tipo de rechazo, rechazan a Dios, no le honran a Dios, pero empiezan a honrar sus propios razonamientos. Es decir, ellos mismos fabrican su propio culto interior y se volvieron necios. Es decir, yo he dicho la palabra necio, que la he repetido constantemente, que la palabra necio lo que significa es alguien que cree que sabe, pero no sabe, pero aparte tiene la obligación de saber.
Y es muy sencillo. El ser humano cree que sabe. Es decir, sus razonamientos se volvieron vanos, huecos. Por eso usa la palabra vana, que no tiene sentido interno, tiene forma, pero por dentro está vacío, está hueco. Entonces sus razonamientos que aparece que suenan muy lógicos y suenan con sentido, pero en el interior el origen de ese razonamiento está vano, está hueco, y entonces dice que esa manera de vivir y esa manera de explicar las cosas y esa manera de entenderlas y de decir que así es, donde Dios no tiene nada que ver en la vida del ser humano, entonces ese corazón que lo cree y lo vive de esa manera se va oscureciendo, de tal manera que cada vez menos puede ver a Dios en el mundo que le rodea. Va perdiendo sensibilidad ese corazón de tal manera que pierde, por supuesto, el sentido de la sensibilidad hacia las cosas espirituales y se queda solamente en el razonamiento material, necio y entenebrecido. Entonces el resultado natural del ser humano en un pensamiento de razonamientos necios con un corazón entenebrecido, lo que resulta de esa reflexión, pues es también obscurecido y entenebrecido, es decir, produce un error cada vez más grande. Entonces, ese resultado, ¿por qué? Porque decidieron no creerle a Dios o rechazaron honrarle a Dios a través de la creación. Por el simple hecho de ser seres humanos, tomaron la decisión de rechazarle. Crearon su propio sistema de creencia religioso o filosófico. Ellos decidieron hacer su propia religión y decidieron hacer su propia filosofía para explicar las cosas que suceden en el mundo. A partir de este versículo 21 de Romanos 1, el apóstol Pablo va a dar más detalles en qué consiste el rechazo hacia Dios y cuáles son los resultados hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vemos a partir del versículo 22, donde dice el apóstol Pablo, de ese rechazo y ese razonamiento vano y vacío y hueco con un corazón entenebrecido, los llevó a ellos a pensar que eran sabios y se volvieron más necios. Es decir, se inflaron con una mente que razonaba mucho, que los griegos, por supuesto, a esos son los especialistas, la cuna del pensamiento desde la antigüedad. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de todos estos filósofos griegos que confiaban en que poseían el verdadero conocimiento de cómo funciona el mundo. Es una evolución hacia una necedad más recalcitrante. Por ejemplo, los filósofos de la antigüedad decían que el mundo que existe no era más que una mala copia de un mundo real y auténtico y genuino y perfecto que existía en algún lugar. Este mundo en el que nos movemos, la materia, era una mala copia mal hecha. Y partiendo de ahí, explican al ser humano todo el concepto de la divinidad, a su divinidad a su mundo y empiezan a formular sus estándares de la vida social y de la vida política y de la vida interior, inclusive de la espiritualidad. Ellos empezaron a formar con su propio sistema. Por eso dice el apóstol Pablo, profesaban ser sabios, es decir, presumían de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, basado en un razonamiento hueco, resultado de un corazón entenebrecido. ¿Qué iba a resultar? Pues más necedad, todavía más grande. Se volvieron necios. Creían que sabían, pero no sabían, pero aparte tenían la obligación de saber y de conocer a Dios. Pero se enredaron en sus propios razonamientos y armaron su propia lógica de cómo funciona el mundo y cómo funciona la propia creación. El versículo 23 dice el apóstol Pablo, y resultado de esa falsa sabiduría y ese falso conocimiento, resultado de un corazón entenebrecido, pues empezaron a hacer algunos cambios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí empezaron a hacer el primer cambio que registra el apóstol Pablo. Es decir, cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios no se ve, pero puede percibir a través de toda la creación los atributos de Dios. El plan original es que el ser humano, resultado de la creación desde el Génesis,
reflejara de alguna manera la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de la creación y de la misma manera que un pintor o un escultor hace una obra de arte y refleja los principios y las virtudes del autor, así la idea es que el hombre mismo reflejara la gloria de Dios a través de su manera de vivir, su manera de pensar, de honrarle a Dios y de tenerlo en un lugar especial y por supuesto cumplir con sus propósitos y sus planes. Pero lo cambiaron, resultado de su propia sabiduría hueca y vana. Creyeron que sabían y no sabían. Y entonces empezaron a hacer los cambios. Y entonces dice el apóstol Pablo que cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible. Dios es espíritu y su gloria no se echa a perder, no es corruptible. Y ese es un elemento muy importante para entender lo que va a seguir diciendo. Y lo empiezan a cambiar por cosas que son corruptibles, ya sea hombre o seres humanos, que es corruptible, o aves o cuadrúpedos o reptiles. Es decir, representar la divinidad con cosas materiales que pertenecen a este mundo es representar lo que es incorruptible, que es la gloria de Dios, por cosas que son corruptibles. Nada de lo que existe en esta tierra, ni el oro, ni la plata, ni los materiales finos, ni los talentos de los grandes artistas pudieran de alguna manera ni siquiera llegar a la mínima pizca de poder representar a la divinidad, porque cualquier virtuosismo que se use para reflejar la gloria de Dios incorruptible tendría que ser representada a través de cosas corruptibles. Y todo lo que existe en esta tierra es corruptible. Tarde o temprano se va a acabar. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios que ha caído bajo el pecado de la influencia de Satanás y es corruptible, y Dios ha determinado un día y una hora para que este mundo sea juzgado, como lo dijo Pablo hace unos versículos, que la ira de Dios se refleja, o sea, se muestra o se revela frente a la injusticia y a la impiedad. Es decir, palabras que él usa para explicar el pecado. Entonces dice el apóstol Pablo que el resultado de toda esta necedad de razonamientos huecos y vacíos trajo como consecuencia que cambiaron lo que no, lo que es incorruptible, algo que es espiritual y que no se puede echar a perder, y lo representaron con formas corruptibles, por más hermoso y talentoso que refleje alguna virtud de talento, dice, eso no es Dios. Entonces es una ofensa, para el apóstol Pablo está diciendo que Dios lo ve como ofensa cuando quieren representar la gloria incorruptible por una gloria material y corruptible y pasajera. Y entonces dice que los seres humanos empezaron a representar la divinidad en forma de seres humanos, virtuosos, talentosos o con diferentes atributos, y otros lo representaron a través de aves o cuadrúpedos, animales o inclusive hasta reptiles, como el caso de los egipcios, ¿no? Y entonces sigue diciendo el versículo 24, dice, por lo tanto, por consiguiente, resultado de lo que acaba de explicar, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, como cambiaron la gloria de Dios incorruptible, es decir, ellos, la humanidad, deberíamos de haber reflejado la gloria de Dios incorruptible, y ahora estamos reflejando la gloria corruptible del mundo en que nos movemos. Entonces dice, por eso el cambio que hicieron, Dios los entregó a la impureza. La palabra entregar significa abandonar. Es decir, Dios quiso ayudar y decir por ahí no es, pero la necedad, por eso usa la palabra necedad, es decir, alguien que presume que sabe y no sabe y sigue insistiendo en esa necedad, rechaza a Dios. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Ahí se ven, yo no, hasta aquí llego, yo los voy a entregar a que se queden en ese error, que sigas en tu camino equivocado. Eso es lo que significa entregar. Dice, Dios los entregó a la impureza. ¿Por qué? Porque esa gloria que querían representar humana es impura, porque es resultado de la mente de seres humanos impuros, de una creación impura que tarde o temprano va a ser juzgada y será enjuiciada.
Entonces dice el apóstol Pablo que como resultado de eso Dios los entrega, esos corazones, y los entrega a la lujuria, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y entonces el apóstol Pablo está ahí tratando de explicar los sistemas religiosos que había en la antigüedad, que algunos eran, por supuesto, orgiásticos, ¿no? Es decir, deshonraron sus propios cuerpos en el sentido de presentar sus cuerpos a la adoración de una gloria corruptible, de una divinidad falsa. Y sigue diciendo con más detalle el versículo 25 y aparece un segundo cambio que hicieron la humanidad. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, la gloria incorruptible que es la verdad de Dios la cambiaron por la gloria corruptible, pero es una mentira, eso es un engaño. Dios no es así, por más talentoso que sea el artista y por más que quiera representar la divinidad con una opulencia o con un éxtasis de espiritualidad, lo que sea, dice, pero es una mentira, ese no es Dios. Dios no puede ser representado con nada de la belleza que aparezca en esta creación, porque esto es resultado de su creación, pero Él no es. De la misma manera que la pintura representa y refleja las virtudes del autor, pero ese no es el autor. Alguien podrá decir, bueno, tengo un Rembrandt en mi casa. Pues no, eso es un cuadro, una pintura, pero dice, es que es un Rembrandt. O sea, no está Rembrandt, él no es dueño de Rembrandt, el pintor. La pintura refleja los valores del artista holandés, pero ese no es Rembrandt. Eso es exactamente igual. Es una mentira. Entonces dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y entonces como resultado se metieron en un sistema de adoración y religioso y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces dice, cambiaron las cosas y empezaron a inclinarse, empezaron a servirse, empezaron a atender a la falsedad, a la mentira, a ese engaño empezaron a servir. Se volvieron esclavos de los ídolos, de lo que esa gloria corruptible, de esa ofensa que el apóstol Pablo dice que Dios se enojó y la ira de Dios se refleja o se manifiesta o se revela en el pecado de la idolatría. Es decir, Dios está molesto y dice, sí, yo no soy. Y aparte todo lo que están haciendo. Y se convirtieron en siervos de las propias cosas creadas. A lo que Dios creó, entonces lo pone en lugar del creador. Entonces, si empiezan a servir y adorar a la criatura en lugar del creador. Y luego sigue diciendo más adelante, después de los dos cambios que hicieron, ¿no? Dice, por esta razón, lo que estaban haciendo, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y ahí es donde entran todo este sistema religioso, en todas sus variantes, de la antigüedad, donde había todas esas religiones orgiásticas, es decir, religiones de prostitución, que había tanto femenina como masculina. Y entonces ellos pensaron que a través de esa sabiduría y ese conocimiento que tenían y eso que ellos se habían envanecido, pensaban que estaban haciendo conexiones con la divinidad a través de los actos sexuales, mujeres con mujeres. Es decir, cambiaron la función natural por la que les es contra la naturaleza. Empezaron a escalonarse hacia abajo en un deterioro de la naturaleza humana. Por eso dice el versículo 27 que ahí hicieron un tercer cambio. Es decir, van cambiando las cosas del plan original. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Es decir, empezó el proceso resultado de ese razonamiento vano de una degeneración. Es decir, degeneración significa perder el sentido del gen, perder el origen de ese gen, del génesis. Por eso la palabra génesis viene de gen, el primer gen, el primer hombre, la primera mujer que fueron creados a su imagen y semejanza y empezó a través del pecado el deterioro de generación de irse alejando de poder reflejar la gloria del Dios verdadero.
Y a través de los cambios que hicieron, dice que de la misma manera los hombres quisieron otro cambio, abandonaron el uso natural de la mujer, es decir, rompieron con todo proceso de genética y empezaron a alterar el orden y se encendieron. Cuando dice se encendieron en su lujuria unos con otros. No solamente de las prácticas religiosas que había, la prostitución masculina era sumamente popular, sino sabemos que en la misma cultura griega y la cultura romana, inclusive en otras religiones, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a que a su extravío. Entonces dice el apóstol Pablo, se extraviaron, el ser humano se extravió, perdió el origen y perdió el rumbo y perdió su identidad. Al momento en que se desconecta de Dios por el hecho de haberlo rechazado y de no reconocer que Dios estaba atrás de toda esta creación, pues entonces empezaron ellos a poner sus propias reglas y sus propios caminos. Y se extravió, es decir, perdió el sentido de hacia dónde va y de dónde viene, que es ahí parte del problema, porque el tema original es que el ser humano reflejáramos esa gloria incorruptible de la que está hablando, los atributos de Dios, que es la gloria incorruptible, su amor, su bondad, su benevolencia, su misericordia, su compasión. Esos son atributos de Dios que son imitables, es decir, que el ser humano puede reflejar de Dios. Atributos de bondad y misericordia. Todos esos nos toca a nosotros reflejar esas virtudes, pero no. Entonces llegó a tal punto que se fue degradando con los cambios que hizo, de tal manera que ya no supo que lo que hacía estaba bien o estaba mal, y empezó a llamarle bueno a lo que era malo, por ese extravío y por esa degeneración, es decir, lo que hablábamos ahorita, fue perdiendo el origen del gen, de cómo fuimos criados y para qué fuimos criados y cuál es el destino de nuestra creación y cuál es el propósito. Entonces caímos en un extravío y la pérdida de rumbo de empezar a llamar las cosas por un nombre totalmente distinto y empezar a decir que algo es bueno cuando originalmente era malo y que no hay forma de cambiarlo. No hay mucha explicación que dar en este tema. Sabemos nosotros que vivimos en este momento un mundo sumamente complicado, en donde si alguien dice que se siente que es un borrego, pues hay que respetarlo porque dice que se percibe como borrego. Aunque en la Biblia eso se llama licantropía, una enfermedad. Pero bueno, hemos llegado a un extravío de llamarle bueno a las cosas que están mal. Y el apóstol Pablo dice que todo eso tiene como resultado y el origen de haber cambiado las cosas del plan que Dios establecía para nosotros. Inicia con un rechazo total de Dios. Entonces, todo esto que había en el mundo pagano, dice el apóstol Pablo que no había excusa. Y el versículo 28 donde aparece este tercer cambio, dice, como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, pues Dios los entregó una mente depravada. Ahí viene el tercer cambio, dice, no cambiaron a Dios por sus propias ideas, sus propios razonamientos y su propia altanería, diciendo que su razonamiento es superior y mayor y que tienen la claridad para saber cómo funciona el ser humano y qué es lo mejor que le conviene. Ese cambio trajo como resultado que Dios abandonó por tercera vez a una mente depravada, es decir, lo soltó. Es decir, esto ya tiene su origen en su mente que está depravada, ya no puede reconocer. Primero hablaba de un corazón obscurecido, entenebrecido, que no tiene claridad en cuanto a lo que siente. Acuérdense que hablábamos del corazón. El apóstol Pablo, cuando se refiere al corazón, se refiere ahí el origen donde se establece lo que creemos, lo que somos, donde están nuestras convicciones. Entonces, un corazón entenebrecido quiere decir que ya no tiene claridad sobre lo que cree, lo que es y lo que debe de ser. Ya no hay rectitud. Y ahora está hablando el apóstol Pablo que resultado de los cambios de alejamiento por establecer su propio camino el ser humano, entonces llegó a una mente depravada, es decir, totalmente descompuesta. Entonces Dios dijo, los entrego a esa mente depravada. Yo ya no voy a insistir, eso es lo que quiere decir.
Hay tres entregas donde dice, yo no me meto, los dejo, ya les insistí, pero ellos son necios y quieren seguir su propia caminos, resultado de una mente depravada, pues ahí están, y ahí que les siguen, ya ver en qué termina. Entonces los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Este es el resultado del tercer cambio. Y entonces dice el versículo 19, el resultado de la vida, de una vida así. Dice, y estando llenos de toda injusticia, acuérdense que injusticia significa pecado en este el caso de Romanos. Dice maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Hay una lista ahí de todos este tipo de cosas. Alguien podrá decir, bueno, pues yo no he cometido homicidio, tampoco soy envidioso, no soy detractor o qué sé yo. Al final de cuentas, todas estas cosas que el apóstol está hablando son resultado de nuestra humanidad. Nosotros somos todos somos lo mismo, tenemos la misma naturaleza de pecado y tenemos la capacidad para hacer eso y otras cosas más. Entonces, de una manera u otra, hemos perdido en nuestra propia naturaleza una naturaleza de pecado, ¿no? Entonces, la humanidad se ha alejado y este tipo de palabras son palabras que están presentes en la vida de la humanidad desde el entonces hasta ahorita. Y no se nos diga que no es cierto que vivimos ahorita un mundo resultado de las envidias y los pleitos, de la avaricia, cómo los grandes imperios están repartiendo el mundo, porque quieren dominar y tener el poder y el control y son motivados precisamente por maldad, por malicia, por envidia, por avaricia, por malignidad, por engaños, por todo este tipo de cosas que estamos hablando. Lo estamos viviendo cada día en este mundo. Esa es la raza humana y es el resultado del pecado. Entonces el apóstol Pablo lo tiene muy claro, ¿no? Entonces divide la maldad del hombre en tres partes, en los pecados que son de carácter general. Dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Es decir, eso es la parte general. Y luego hay pecados sobre las relaciones humanas. Es decir, se han roto las relaciones con los demás y están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. No podemos negar que batallamos con las relaciones humanas en todos los sentidos, ¿no? Y hay una revoltura de pecados al final de la lista. Chismosos, calumniadores, enemigos, es decir, en general. No se trata de dar una lista de todos nuestros defectos, sino lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el resultado natural de todos estos cambios que la humanidad ha hecho, empezando por rechazar la revelación de Dios a través de la creación y decir que ellos estaban solos, inventando su propia religión y sus propias explicaciones del mundo, no aceptando que Dios el Creador está detrás de todo esto, no le hicieron caso, no lo escucharon, se envanecieron en sus razonamientos y resultado se oscureció su corazón entenebrecido, que trae como resultado una mente depravada y trae como resultado la vida que tenemos a nuestros días que está a punto de explotar en un mundo que no sabemos cuánto va a durar y que cada vez más son más voces que se levantan diciendo que estamos al final. ¿Resultado de quién? De nosotros. Eso somos lo que somos. Esa es nuestra naturaleza. Tres cambios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible. El resultado, Dios los entregó a impureza, a la lujuria de sus corazones. El segundo cambio, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué fue lo que hizo Dios el resultado? Dios los entregó a pasiones degradantes. Es decir, siguen en tu camino de degradación. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, es decir, cambiaron a Dios, pues Dios los entregó a su mente depravada. Y ahí está un escaloncito de cómo los seres humanos nos fuimos hacia abajo y hacia abajo. Eso se llama degeneración. Alejarnos del gen original de cómo éramos. Cada generación va perdiendo el sentido del origen y el sentido hacia dónde va. Por eso decimos que en las generaciones se va degenerando, se va diluyendo, se va perdiendo y cada generación se va alejando cada vez más de los principios de Dios y empieza a formular
sus propias reglas sociales y sus propias leyes espirituales. Ahora, el apóstol, el resultado final, el versículo 32 dice, los cuales, refiriéndose a todo este grupo de personas, dice, conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Y el apóstol Pablo empieza a sustentar la acusación que está haciendo sobre la raza humana. Los seres humanos estamos en la posición de entender la verdad de Dios, pero la hemos rechazado. Y segundo, Pablo expresa por última vez el hecho de que el castigo divino por el pecado, es decir, la ira de Dios, se está mostrando por la maldad del ser humano. Y cuando dice la ira de Dios se revela, está hablando en un presente continuo, que es constante y que es presente y que es a través de la historia. Cada vez que el ser humano hace un hito en la historia, un evento en la historia, Dios mismo expresa su enojo y hay una retribución hacia la humanidad en un retroceso para volver a empezar, lo que son juicios al final de cuentas. Y entonces el apóstol Pablo dice al final de este versículo, que la aprobación de quienes la practican estos actos pecaminosos son peores que la misma práctica en sí. Es decir, que la humanidad ha llegado a aprobar algo que es un error y que es pecaminoso. Por eso lo dice. Los de los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, el principio de Dios de los que practican tales cosas, pues son dignos de muerte. Y no se está refiriendo a una muerte física, que los castiguen con el asesinato o la muerte. Se está refiriendo a que no tiene el derecho de una vida eterna, sino que la muerte es parte del castigo del pecado. Dice, no solamente las hacen, sino que también aprueban y le dan la palmada a la espalda a aquellos que la practican. Y ese es el problema final. Y ese ya es toda una desgracia. Vamos a ver algo interesante que el apóstol Pablo, cuando visita la ciudad de Atenas, me parece sumamente interesante cómo estas ideas de que acaba de leer acerca de la humanidad, de la raza, del camino de rechazo, ahora el apóstol Pablo lo va a explicar, pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando él anda en su viaje misionero y va y visita la ciudad de Atenas. Atenas no podemos olvidar, es la cuna de la filosofía, pero también la cuna de las religiones de todo tipo, ¿no? Acuérdense de ese panteón de la mitología griega, los dioses, Atenea, la patrona de la ciudad, Apolos, todas esas mitologías son parte de la vida diaria y por supuesto está ahí la cuna de los grandes maestros filosóficos, de todo tipo de filosofía. El libro de los Hechos refleja, explica algo muy interesante de cuando el apóstol Pablo llega por primera vez a Atenas y empieza a poner este evangelio que es poder para salvación, este evangelio que refleja y revela la justicia de Dios para salvar al hombre. Entonces lo va a llevar ahora a un mundo totalmente distinto, en donde ellos no conocen el Antiguo Testamento, no conocen las promesas de Dios, pero el apóstol Pablo lleva el mensaje poderoso del Evangelio a una cultura que se cree muy conocedora y que cree que tiene mucha sabiduría y presumen mucho de su conocimiento y aparte presumen de sus grandes religiones. Bueno, vamos a leerlo. Me parece interesante leer este pasaje porque tiene que ver con lo que el apóstol Pablo acaba de explicar de ese retiro y esa ausencia de Dios que es el creador de toda la creación y que agarraron su propio camino, ¿no? Dice Hechos 17, el versículo 23, cuando Pablo está en Atenas, va y lo llevan al Areópago, que está enfrente del Partenón, donde está la estatua gigantesca de Atenea, y ahí están en ese Areópago, donde es la escuela de los filósofos. Ahí se reúnen todos los grandes pensadores a discutir las nuevas ideas. Entonces lo llevan a que explique el Evangelio ahí. Inicia esta disertación el apóstol Pablo. Dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo.
El apóstol Pablo andaba por las calzadas de Atenas, por los mercados, y vio templos de todos tamaños, templecitos, templos ornamentados con grandes figuras escultóricas de seres humanos, inclusive de animales, como lo dice ahí en Romanos. Y entonces, por cada esquina que llegaba había templos de todo tipo, donde se presentaban las ofrendas florales o los alimentos o todos los cultos que había de todo tipo. Pero dice el apóstol Pablo que les dice a estos filósofos: veo que ustedes son muy religiosos y tienen todo tipo de templos y todo tipo de dioses. Y de pasada me encontré un templecillo por ahí que decía al Dios no conocido. Es decir, querían asegurarse de que le rendían culto a todos los dioses, y si había un dios que no conocían, pues le hicieron un templo también para no fallarle, y ahí hacían sus ofrendas y hacían todas sus fiestas alrededor de un dios que no conocían. Y el apóstol Pablo aprovecha esa situación, dice: pues a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, ahora se los vengo a presentar. Así inicia esa disertación. Y empieza diciendo: ese Dios que ellos no conocen, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Empieza diciendo que ese Dios que ellos no conocen es el creador del cielo y de la tierra, del que está hablando en Romanos, del que está atrás de la creación, que refleja sus virtudes, su poder y su divinidad, de aquel que rechazaron en no reconocerle. Pero dice: ese Dios que ustedes no lo reconocen, ahora se los vengo a presentar. Dice: ese es el Señor del cielo y de la tierra. Ellos tenían dioses para todo tipo: el dios del cielo, allá está Zeus, el padre de los dioses, y desde el monte del Olimpo, de ahí veía a todos los seres humanos, los mortales, y así veían ellos a todas las divinidades, semidioses y todo eso. Pero dice el apóstol Pablo, dice: ese es un solo Dios, el que creó todo lo que el mundo y lo que en él hay. Dice: porque él es el amo y señor de todo el firmamento y amo y señor de toda la tierra, es uno solo. Dice: este Dios creador del cielo y de la tierra, para empezar, dice, no habita, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y vaya que había templos magníficos, hermosísimos. Ahí estaba enfrente de donde ellos estaban, se podía ver el templo de Atenea con la estatua de Atenea gigantesca, con toda su ornamentación y oro y plata y todos los materiales preciosos. Ahí estaba el orgullo nacional de Grecia con la patrona de Atenea, que la tenían bien embellecida. Y entonces dice: el Dios que yo les vengo a presentar es el Dios del cielo y de la tierra. Él sustenta el cielo y sustenta la tierra y ha creado todo lo que existe. Para empezar, Él no habita en ningún tipo de templo hecho por las manos de seres humanos. Tú no lo puedes contener, eso es lo que les está diciendo. Tú no lo puedes atrapar, tú no lo puedes guardar, tú no lo puedes tener en algún lugar ahí para que no se moje o para que no le dé el sol, y entonces tú servirle ahí y lo llevas y lo traes y lo bajas y lo subes y te lo traes a la casa y lo pones en un lugar magnífico. Dice: tú no puedes hacer eso con este Dios, porque Él no habita, es decir, no tiene su casa ahí. Él no habita en lugares hechos por manos de hombres, porque todo lo que el hombre haga es resultado de su propia creatividad, de su propio razonamiento vacío y hueco, que acaba de decir en Romanos, y eso no es Dios. Finalmente terminas adorando a la creación y no al creador. Por eso pone como punto número uno y les dice a ellos, dice: ese Dios que yo les hablo no mora en los templos, por más magníficos que ellos sean y virtuosos y llenos de toda creatividad, diseño, talento". Y dice el versículo 25: ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y empieza el apóstol Pablo a decir: aparte, no necesita de nosotros. Este Dios del que los hablo no le hacen falta que le sirvan. No necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él, porque Él es el que da la vida y aliento a todas las cosas. Él es el que sostiene todo lo que existe. Pero a él no le hace falta ni que lo vistan, ni que lo carguen, ni que lo trasladen, ni que lo cubran, ni que le pongan un templo para que no se moje, que no le dé el sol, ni que lo... No necesita nada, ni que le pongan ningún tipo de adornos, ni alimento de ningún tipo, nada. No necesita que le sirvan, porque Él es único Dios soberano que sustenta el cielo y la tierra y todo lo que existe, y Él es el que sustenta la vida.
y da aliento, es decir, es el que da la vida y el espíritu a todas las cosas que existen, no al revés. Y entonces dice el versículo 26, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Es decir, que todos los seres humanos venían de Adán y Eva, de la creación, del Génesis. No como ellos pensaban, los griegos, que había diferentes razas y que unas razas eran superior a otras. Y ellos se sentían superiores. ¿Se acuerdan que lo vimos? Los griegos decían que el mundo estaba dividido entre ellos, los conocedores, los del conocimiento, los que tienen la sabiduría, y el resto del mundo que eran ignorantes. Así se presumían ellos, así mismo delante de todos. Decían que era raza distinta y que no había ninguna conexión. Y entonces Pablo les dice, no, todos venimos de la misma conexión desde el origen, desde el Génesis. De una hizo todas las naciones del mundo y habitaran sobre la faz de la tierra, y Dios había determinado los tiempos señalados y los límites de la habitación. Es decir, Dios dijo, aquí van a estar los griegos, aquí van a estar los judíos, allá los egipcios, aquí los romanos, aquí los etruscos, allá los persas, y puso sus límites y les dio un tiempo para que florecieran y otro tiempo para que se apagaran. Dijo, eso lo determina Dios, el creador de todo lo que existe. Y entonces dice el versículo 27, dice, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que ahora es responsabilidad del ser humano, de todas las culturas y de todas las razas y de todas las naciones, que es responsabilidad de cada uno de ellos buscar a Dios, pero usa la palabra palpar, es decir, desde la ignorancia, desde la necedad, desde su propio razonamiento vano, presumiendo que eran sabios, se volvieron con un corazón entenebrecido, oscuro, que no puede razonar con claridad. Desde ese punto de oscuridad es responsabilidad de cada uno empezar a buscar a Dios desde donde estamos. Y entonces dice, desde la misma ceguera, de alguna manera palpando como ciegos, va tocando las puertas o las ventanas tratando de encontrar la luz, dice, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Dice, Dios está cerca de todos nosotros, pero es responsabilidad de cada uno moverse hacia la luz y a la claridad desde la propia ignorancia para acercarse totalmente y encontrar a Dios. Es responsabilidad de ustedes, les dice a estos filósofos, de que tienen que buscarle a Dios, a ese Dios desconocido, no quedarse en la ignorancia donde están. Y luego el versículo 28, el apóstol Pablo cita unos versos de un poeta, de un filósofo griego también, es decir, les está dando ahora por su lado. Dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. Y entonces el apóstol Pablo dice, su propio filósofo dice que tenemos nuestro origen en Dios creador. Entonces el apóstol Pablo está aventando la piedra de la responsabilidad para que sin presumir de un razonamiento, de una inteligencia, de sentirse superiores, en su propia ceguera empiece a buscar a Dios, y es responsabilidad de cada uno. Que nadie puede presumir ignorancia, porque las virtudes de Dios, su poder y su divinidad son manifiestas a través de la perfección de la creación, y ahí se manifiesta su poder. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, es decir, si tenemos nuestro origen en Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es decir, el apóstol Pablo dice, no, nosotros no podemos pensar que la naturaleza divina es semejante a cualquier cosa de la creación. No hay nada que se le parezca a Dios, ni nada de la creación, por más valioso como el oro, la plata, las piedras preciosas, pudiera reflejar esa gloria que cambiaron, de esa gloria incorruptible que la cambiaron por cosas corruptibles, porque aún el oro es corrupto y la plata es corrupta y las piedras preciosas son corruptas. Todo eso se va a acabar, esculpidos por el arte y el pensamiento humano, es decir, todo es resultado de un hombre imperfecto. Los seres humanos somos imperfectos y producimos cosas imperfectas y corruptibles.
Entonces eso no es Dios y no puede ser Dios. No refleja la gloria incorruptible. Por tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y aquí está dando un golpe duro el apóstol Pablo, ¿eh? Imagínense parados delante de todos estos filósofos de muchos años, enfrente del Partenón con la estatua gigantesca de Atenas en los patios, se veía desde toda la ciudad, y ahí lo tienen enfrente del Areópago. Ahora les empieza a decir, por lo tanto, por lo que acabo de explicar, dice el apóstol Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, es decir, Dios les ha pasado por alto que sean ignorantes. Y Dios les está diciendo a estos que presumen de sabiduría y su necio corazón se ha entenebrecido y presumen de ser sabios, dice, aún con todo ese pecado que han presumido, pues Dios en su bondad y su misericordia ha pasado en alto esta ignorancia. ¿Por qué ha pasado en alto esta ignorancia? Para poder que Dios les llegue el momento que cuando conozcan el Evangelio, pues se arrepientan. Por eso dice, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, que el camino para recuperar el origen de esa gloria de Dios rechazada, esa gloria que cambiaron por gloria corruptible y que se envanecieron en sus propios pensamientos y razonamientos y trajeron como resultado esto material que creen que es Dios, pero no es Dios. Dice, pero Dios en amor y misericordia ha pasado por alto esta ignorancia. Es decir, han sido ignorantes creyendo que son sabios, han caído en la necedad. Y Dios ahora les está diciendo a todos ustedes, en todas partes, que se arrepientan. Ese es el evangelio de la justicia de Dios. Porque en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, se refleja la justicia de Dios. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder para salvación. Por eso se para enfrente de toda esta gente que no le da vergüenza lo que está diciendo y está entendiendo que a ellos les está rompiendo el cerebro y el entendimiento con todo lo que Pablo está revelando a los filósofos. Dijo, pero a mí no me da vergüenza, porque este Evangelio tiene el poder para rescatarlos. Pero el camino del Evangelio para rescatarlos que detona su poder es que crean por fe y que traiga como resultado el arrepentimiento, que crean por fe en el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice, ahora Dios ha mandado este mensaje a todos los hombres para que tengan como propósito que se arrepientan de esa ignorancia. Entonces, no son palabras cortas lo que está diciendo el apóstol Pablo, diciéndoles que son ignorantes cuando ellos presumían de vivir en la ciudad de Atenas, donde estaba la cuna del conocimiento y la filosofía. Y luego dice el apóstol Pablo, dijo, tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque Él, Dios, el creador del cielo y la tierra, el Dios que ustedes no conocen, ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia. Es decir, la ira de Dios que se revela ante la injusticia y la maldad y la malicia, que es el día del juicio final, dice Dios va a establecer un día donde va a juzgar el mundo en justicia. Es decir, va a ser justo. Y ese juicio va a ser por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo está dando palabras mayores. Aquí estamos hablando donde los filósofos ya no pueden con lo que les están explicando, sobrepasa todas las normas y reglas y sobrepasa el entendimiento de la filosofía de ellos. Todas las filosofías de alguna manera se parecían, aunque tenían énfasis distintos, pero esto es algo totalmente diferente. No lo pueden digerir, no lo pueden razonar, porque aparte que se tienen que arrepentir, que no forman parte del pensamiento filosófico ni de la vida diaria de los griegos. ¿Por qué? Porque no había en ninguno de los templos ni de los dioses el concepto de arrepentimiento. Solamente había que servirles y atenderlos. Entonces ahora le está diciendo que se tienen que arrepentir porque va a haber un día del juicio final. Y Dios estableció un día para el juicio donde va a juzgarlos a todos. Pero Dios ha permitido y ha tolerado la ignorancia de ellos con tal de que se arrepientan. Pero en el día del juicio va a haber un juicio por medio de un hombre a quien Dios ha designado y que Él ha resucitado entre los muertos, este que los va a juzgar. ¿De quién está hablando? De Jesús.
Entonces entra el concepto de arrepentimiento y luego entra el concepto de resurrección de los muertos, algo que tampoco ellos creían. No había el concepto de resurrección de los muertos, mucho menos el del arrepentimiento. Por eso cada quien establecía sus propias reglas y sus propias leyes, aunque tenían sus reglas sociales y sus leyes civiles. Pero cada quien establecía de acuerdo a su propia filosofía y de acuerdo al templo del Dios al que servían. Pero ahora les está diciendo, tienen que arrepentirse. Dios ha dado el Evangelio porque tiene el poder para salvarlos. Pero este Evangelio es la persona de Jesús y Él va a ser el que va a juzgar a todos. Por eso tienen que arrepentir. Y este hombre Jesús, que va a ser el que va a juzgar a todos, ha resucitado entre los muertos y ha habido suficientes pruebas en todos lados de su resurrección. Empezando por Pablo, que él lo vio después de resucitado. La conclusión son palabras muy duras. Entonces dice el versículo 32, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Es decir, algunos se rieron y se burlaron, y ahí es donde entendemos cuando el apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 1 de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se acuerdan que lo leímos la sesión pasada? Dijo, no me avergüenzo porque es poder de salvación para el que cree. Pero para el que no cree es una locura. Pero para el que cree el Evangelio, sale un poder de salvación, de sanidad, de transformación y cambia el rumbo completo de su vida. Es decir, le cambia el estatus de ser pecador a ser perdonado. Y entonces todo el poder del Evangelio cae sobre esta persona que ha nacido de nuevo. Por eso dice el 32 que cuando oyeron la resurrección de los muertos, dijeron, no, este está loco. Pablo está loco. Pablo no le daba vergüenza. Y otros dijeron, es demasiada información, tal vez en otra ocasión te escuchemos. Pero dice el versículo 33, entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámares y otros con ellos. En estos dos versículos finales, ahí tenemos el público de toda la humanidad. Aquellos que escuchan el Evangelio y se ríen, que dicen que es una locura creer en esas cosas, es una mofa, es motivo de vergüenza creer en las cosas que dice el Evangelio. Y se burlan y se alejan. Pero otros, el segundo grupo es un grupo que escuchó todo, pero está luchando y batallando con lo que acaba de luchar y de escuchar y no lo puede digerir. Es decir, tiene sus problemas para pasarlo al corazón y que le aplicarle la fe. ¿Por qué? Porque quiere razonarlo, quiere procesarlo quiere compaginarlo con la sabiduría y con el entendimiento, pero no encaja porque es una locura, dice el apóstol Pablo. Pero es sabiduría de Dios al mismo tiempo. Entonces aquí está el segundo grupo que se le movió el tapete, pero no pudieron dar el paso porque demandaba renunciar a su antigua manera de pensar. Tenía que renunciar a su antigua manera de vivir y no pudieron. Por eso dice, te escucharemos acerca de esto en otra ocasión. Pero está el tercer grupo. Dice que entre ellos hubo algunos que se unieron a él y creyeron. Es decir, si hubo una pequeña cosecha. Y cita de entre ese pequeño grupo algunos como Dionisio, el famoso Dionisio el Areopagita, que fue después obispo de una iglesia en la antigüedad, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hubo una cosecha. Aquellos que recibieron el Evangelio, que creyeron en el Evangelio, le aplicaron la fe y el Evangelio resultó en poder para salvación y para restauración. Entonces ahí vemos lo que está diciendo el apóstol Pablo de Romanos 1, que acabamos de ver. Y vamos a ver la próxima sesión, porque ya no nos dio el tiempo. Capítulo 2 vamos a estudiar, versículo 1 al 16, que ahora el apóstol Pablo les va a exigir o se va a dirigir a aquellos judíos legalistas y a aquellos griegos moralistas que decían, nosotros no somos como ellos, nosotros no nos acostamos con hombres, nosotros no nos inclinamos ante ídolos, nosotros no hacemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de ser envidiosos o ser celosos.
Nosotros no. Bueno, ahora el apóstol Pablo va a ir contra el grupo de gente que se cree y tiene la confianza en sí mismo de sentirse justos y los va a desarmar y les va a decir, no, ustedes también necesitan el evangelio. Y él inicia diciendo, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otros, es decir, a los que acaba de describir hace un momento de todos estos pecados y de generaciones, ya los está juzgando y creen que son muy religiosos y son muy buenos y no practican tales cosas. Y le está diciendo el apóstol Pablo, quien quiera que seas tú, ya sea judío o griego, o filósofo o cualquiera sea tu posición, al momento en que estás juzgando a los otros y dices, yo no practico lo que los demás hacen, dice, al mismo tiempo te estás condenando a ti mismo. Y sabemos que el juicio de Dios es justo y cae sobre todos los que practican tales cosas. Eso lo estudiaremos la próxima semana y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ahora va a pasar con un segundo grupo para decirles que ellos también necesitan el Evangelio y después vamos a pasar lo que dice el apóstol Pablo del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel necesita el Evangelio también y está en la misma condición que el primer grupo que acabamos de estudiar hace unos momentos y el segundo grupo que vamos a estudiar la próxima semana y el tercer grupo que serían el pueblo judío? ¿Por qué necesitan el Evangelio? Como pueden ver, está ya con mucho más información esta clase y cada vez más vamos a ir construyendo la idea de la cual el apóstol Pablo quiere llegar acerca del poder del Evangelio y que ese poder tiene para justificar y declarar justo a todo aquel que se arrepienta. Entonces yo voy a pedir ahora que inclinemos nuestros rostros y que hagamos una oración para terminar. Amado Padre, Señor, gracias te damos por toda esta información. Yo te pido, Señor, que podamos reflexionar y que podamos meditar acerca de estas verdades y que podamos, Señor, en un corazón humilde y sencillo, y llegar a la conclusión de que te necesitamos, de que no caigamos en el error de poder sentirnos superiores por nuestro propio razonamiento, nuestros propios logros, o pensar que no necesitamos de ti porque podemos por nuestros propios talentos y habilidades alcanzar nuestras propias metas y objetivos. Señor, que no nos independicemos de ti, sino que con humildad y sencillez podemos aprender de estas palabras. Reconocemos que tú eres Dios y que tú eres el Dios creador de todo lo que existe. Y reconocemos que no hay nadie que te pueda contener y no te puede obligar, ni te puede llevar o traer o vestir o te puede representar, porque nada de lo que hagamos de nuestra propia creatividad o por más de nuestro talento artístico podrán jamás reflejar o representar la gloria de Dios, que es eterna y para siempre y que es espiritual. Señor, no permita, Señor, que caigamos en en ese error y en ese pecado. Y te pido que a la vez no juzguemos a los demás, sino que podamos actuar en humildad, entendiendo que todos necesitamos de ese poder de la salvación que se refleja la justicia tuya, Señor. Gracias, Padre, te doy por estas palabras y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor, en este conocimiento tuyo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.